en el corazón del Himalaya, en un lugar donde ni siquiera las nubes pueden llegar. Yace un secreto que la humanidad ha buscado durante más de 2000 años. Un secreto tan poderoso que emperadores, exploradores y aventureros han arriesgado sus vidas para encontrarlo. Existe un valle escondido entre las montañas más altas del planeta. Un valle donde quienes entran nunca envejecen. No hay enfermedad, no hay guerra, no hay sufrimiento, no hay muerte prematura. La gente vive más de 200 años y aún parece joven. El tiempo mismo parece detenerse cuando cruza sus fronteras invisibles. Este lugar es el paraíso legendario que la humanidad ha perseguido desde el principio de los tiempos. Los antiguos griegos lo llamaban los Campos Elíseos. Los hindúes lo llamaban Shambhala. Los budistas tibetanos lo llamaban el reino oculto. Pero el mundo moderno lo conoce por otro nombre en Shangri-La. Pero la pregunta que ha obsesionado a generaciones es esta. ¿Es Shangri-La solo un cuento de hadas inventado por escritores y poetas? ¿O existe realmente un lugar así en algún rincón remoto del Himalaya, esperando a ser descubierto? En este documental, emprenderemos un viaje extraordinario. Cruzaremos los pasos de montaña más peligrosos del mundo. Conoceremos tribus que llevan la sangre de Alejandro Magno en sus venas. Presenciaremos rituales chamánicos que no han cambiado en 1000 años. Y buscaremos la verdad detrás del mito más cautivador de la humanidad. Lo que encontraremos al final de este viaje te sorprenderá, porque la verdad sobre Shangri-La es más extraña y más hermosa de lo que jamás imaginaste. Pero antes de comenzar esta aventura épica, si te gustan este tipo de contenidos sobre misterios históricos, civilizaciones perdidas y lugares que desafían la imaginación, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana sacamos a la luz los secretos más oscuros y fascinantes de la historia humana. También déjame un comentario diciéndome si crees que Shangri-La realmente existe. Me encanta leer sus teorías. Ahora sí, prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver el mundo. Vamos a emprender el camino hacia el techo del mundo para entender Shangri-La. Primero debemos viajar a un lugar muy diferente. La Inglaterra de 1933, el mundo estaba sumido en la peor crisis económica de la historia moderna. La Gran Depresión había dejado a millones de personas sin trabajo, sin hogar, sin esperanza. En Estados Unidos, familias enteras vivían en campamentos de cartón llamados Hooverville. En Alemania, un partido extremista llamado los nazis estaba ganando poder. En Asia, Japón invadía Manchuria. El mundo parecía estar al borde del colapso total. Era una época de miedo profundo. La Primera Guerra Mundial había terminado apenas 15 años antes, dejando 20 millones de muertos y una generación traumatizada. Y ahora todos podían sentir que otra guerra, aún más terrible, se acercaba. La gente estaba desesperada por escapar. Aunque fuera solo en su imaginación, fue en este contexto de oscuridad y desesperanza que un escritor británico llamado James Hilton ofreció al mundo un regalo extraordinario, un libro que se convertiría en uno de los más influyentes del siglo XX. Hilton era un hombre tranquilo, un novelista de éxito moderado que vivía en Londres, pero tenía una fascinación profunda por Asia, especialmente por las regiones misteriosas del Himalaya que los británicos llamaban el techo del mundo. Aunque nunca había visitado estas montañas en persona, había devorado todos los relatos de exploradores, misioneros y espías que habían penetrado en estos territorios prohibidos en 1933. Hilton publicó una novela titulada Lost Horizon, Horizontes Perdidos en español. La historia era aparentemente simple, pero contenía algo que el mundo desesperadamente necesitaba. En esperanza, la trama seguía a 4 viajeros occidentales que huían de una revolución violenta en la ciudad de Baskol, en Afganistán. Eran personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Andrew Conway, un diplomático británico cansado de la vida. Malenson, un joven vicecónsul impaciente. Barnard, un americano misterioso huyendo de algo en su pasado. Y Miss Brinklow, una misionera cristiana determinada a convertir paganos. Su avión de evacuación fue secuestrado por un piloto desconocido que los llevó más y más
adentro del Himalaya. Volaron sobre picos nevados que nadie había escalado jamás, sobre valles que ningún occidental había visto. Y entonces, cuando el combustible se agotó, el avión se estrelló en las montañas. Deberían haber muerto. A esa altitud, con ese frío, sin comida ni refugio, la muerte era inevitable. Pero cuando recuperaron la conciencia, descubrieron que habían sido rescatados por un grupo de figuras misteriosas vestidas con túnicas azules. Estos extraños salvadores los guiaron a través de pasos secretos, por caminos que no aparecían en ningún mapa, hasta que llegaron a un lugar que desafiaba toda explicación. Era un valle oculto, completamente rodeado por picos imposibles de escalar. Un lugar donde el clima era templado, aunque estaban a miles de metros de altitud. Donde crecían flores que no existían en ningún otro lugar del mundo. Donde el agua de los arroyos parecía tener propiedades curativas. Y, en el centro de este valle, imposible se alzaba una lamasería, un monasterio budista de una belleza que quitaba el aliento. Los viajeros lo llamaron Shangri-La. Lo que descubrieron dentro del monasterio cambió sus vidas para siempre. Los monjes que vivían allí no eran personas ordinarias. Habían descubierto el secreto de la longevidad extrema. El Lama Supremo, el líder del monasterio, tenía más de 250 años. Había llegado al valle en el año 1719, durante el reinado del emperador Chino Kangxi, y todavía seguía vivo. Pero no era solo la longevidad lo que hacía especial a Shangri-La, era la paz absoluta que reinaba allí. Los monjes habían creado una sociedad perfecta basada en la moderación en todo. No había conflictos, no había ambición desmedida, no había los vicios que destruían al mundo exterior. Solo había conocimiento, contemplación y armonía. El libro se convirtió instantáneamente en un fenómeno mundial. Vendió millones de copias en semanas. Fue traducido a docenas de idiomas. Hollywood lo convirtió en una película de gran presupuesto en 1937. La palabra Shangri-La entró en el diccionario como sinónimo de paraíso terrestre. Pero lo más importante fue lo que el libro hizo a la imaginación colectiva. En un mundo al borde de la guerra, millones de personas comenzaron a preguntarse: ¿y si Shangri-La fuera real? ¿Y si James Hilton no hubiera inventado este lugar, sino que lo hubiera descubierto? El propio Hilton fue cuidadoso en sus declaraciones. Cuando los periodistas le preguntaban si Shangri-La existía, daba respuestas evasivas. Es un lugar ficticio, decía, pero está basado en muchos lugares reales que he leído y soñado. Esto solo alimentó más la especulación. En el libro, Hilton había dejado una sola pista geográfica concreta. El avión secuestrado había volado cerca de 2 montañas antes de perderse en K2, la segunda montaña más alta del mundo, con 8.611 metros, y Nanga Parbat, la 9ª más alta, con 8.126 metros. Ambas montañas están en la región del Karakorum, en lo que hoy es el norte de Pakistán. Esta pista fue suficiente. Desde 1933 hasta hoy, miles de personas han viajado a esta región buscando el verdadero Shangri-La. Algunos eran aventureros serios, con equipos de expedición. Otros eran soñadores con más esperanza que preparación. Algunos nunca regresaron, pero para entender completamente la búsqueda de Shangri-La, debemos retroceder aún más en el tiempo. Porque James Hilton no fue el primero en buscar el paraíso en estas montañas. Esa distinción pertenece a uno de los hombres más famosos de la historia antigua. Hace 2300 años, mucho antes de que James Hilton naciera, otro hombre soñaba con encontrar el paraíso terrestre. Su nombre era Alejandro, y la historia lo recordaría como el grande Alejandro de Macedonia. Fue quizás el conquistador más exitoso que el mundo haya conocido jamás. En solo 13 años de campaña militar, creó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, desde Egipto hasta Afganistán. Derrotó al poderoso imperio persa, que había dominado Asia durante 2 siglos. Conquistó pueblos que ni siquiera sabían que existía un mundo más allá de sus montañas. Pero Alejandro tenía un problema. Estaba obsesionado con la mortalidad desde niño. Alejandro había sido educado por el filósofo Aristóteles, quien le había enseñado que los héroes griegos podían alcanzar una especie de inmortalidad
a través de la fama. Pero Alejandro quería más que fama. ¿Quería vivir para siempre? Esta obsesión se intensificó después de que Alejandro visitara el oráculo de Amón en el desierto egipcio. Los sacerdotes del oráculo le dijeron que era hijo de Zeus, el rey de los dioses. A partir de ese momento, Alejandro se creyó semidivino. Y los semidioses razonaban, no deberían morir como los mortales comunes, según las leyendas antiguas. Alejandro escuchó historias sobre una fuente mágica en algún lugar del este, una fuente cuyas aguas podían curar cualquier enfermedad y revertir el envejecimiento. Los persas la llamaban Abiyayat. El agua de la vida en los hindúes hablaban de Amrita, el néctar de la inmortalidad, y los habitantes de las montañas del norte contaban historias sobre valles ocultos donde la gente vivía cientos de años. Alejandro decidió encontrar este lugar mítico en el año 327 a.C. Después de conquistar Persia y Afganistán, Alejandro llevó a su ejército hacia el norte, hacia las montañas que hoy conocemos como el Hindu Kush y el Himalaya. Era una de las regiones más inhóspitas del planeta. Picos de más de 7.000 metros, glaciares mortales, temperaturas que podían matar a un hombre en minutos. Muchos de sus soldados murieron en el cruce de las montañas. Murieron de frío, de hambre, de caídas, pero Alejandro seguía adelante, obsesionado con su búsqueda, y entonces, según los historiadores antiguos, llegó a un valle extraordinario. Era un lugar remoto en las estribaciones del Himalaya, habitado por una tribu que no se parecía a ningún otro pueblo de Asia. Estos extraños habitantes tenían ojos azules, cabello rubio o castaño claro, y una estructura facial que parecía más europea que asiática. Adoraban a múltiples dioses, bebían vino y criaban cabras en las laderas de las montañas. Alejandro quedó fascinado por este pueblo. Les preguntó sobre la fuente de la juventud, sobre valles mágicos donde la gente no envejecía. Los ancianos de la tribu sonrieron y dijeron que sí, conocían tales historias, pero el camino hacia esos lugares era largo y peligroso. A través de montañas que ningún ejército podría cruzar, Alejandro no encontró su fuente de la inmortalidad. Pero algo extraordinario sucedió durante su estancia en este valle. Algunos de sus soldados, cansados de años de guerra interminable, decidieron quedarse. Se enamoraron de mujeres locales, fundaron familias y nunca regresaron a Macedonia. Alejandro continuó su campaña hacia la India, donde finalmente sus tropas se amotinaron y lo obligaron a regresar. 3 años después, en el 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia a los 32 años, probablemente de malaria o envenenamiento. Nunca encontró la inmortalidad que tanto buscaban, pero la tribu que conoció en el valle Himalayo. Esa tribu todavía existe hoy, aunque se llaman los Kalash, y viven en el valle de Bumburet, en el extremo noroeste de Pakistán, a solo unos kilómetros de la frontera con Afganistán. Y cuando los visitas, inmediatamente entiendes por qué la leyenda de su conexión con Alejandro ha persistido durante más de 2 milenios. Los Kalash son visualmente impactantes. En un país donde prácticamente todos tienen cabello negro y ojos oscuros, los Kalash destacan de manera dramática. Muchos tienen ojos azules o verdes. Su cabello va del rubio al castaño claro. Sus rasgos faciales son más angulares, más parecidos a los de los europeos del sur que a los de sus vecinos asiáticos. Pero no es solo su apariencia lo que los hace únicos. Los Kalash son el último pueblo no musulmán de Pakistán, mientras que el 97% del país practica el Islam. Los Kalash mantienen una religión politeísta antigua, que tiene más en común con el paganismo griego que con cualquier otra fe de la región. Adoran a múltiples dioses. Celebran festivales con vino y baile, algo impensable en el Pakistán islámico. Sus mujeres visten ropas coloridas, bordadas a mano, y no cubren sus rostros. Sus muertos no son enterrados, sino expuestos en ataúdes de madera al aire libre. Una práctica que horroriza a sus vecinos musulmanes. A los científicos modernos han estudiado el ADN de los Kalash, y los resultados son fascinantes. Aunque no pueden confirmar un vínculo directo con los soldados de Alejandro, se han encontrado que los Kalash tienen marcadores genéticos únicos
que no se encuentran en ningún otro pueblo de Asia. Algunos de estos marcadores son más comunes en poblaciones europeas y del Mediterráneo oriental. La teoría más aceptada es que los Kalash son descendientes de una migración muy antigua desde el oeste, posiblemente de hace 3000 o 4000 años. Los soldados de Alejandro que se quedaron podrían haber reforzado esta población, dejando su huella genética, pero la historia de los Kalash es también una historia de tragedia y supervivencia. En su época de mayo y esplendor, los Kalash eran un pueblo numeroso. Más de 80.000 de ellos vivían en los valles del Hindu Kush, gobernando sus propios territorios y practicando libremente su religión ancestral. Pero entonces llegó el Islam, y durante siglos, los conquistadores musulmanes intentaron convertir a los Kalash. Los llamaban kafirs, incrédulos, infieles. Los presionaban, los amenazaban, a veces los atacaban directamente. Gradualmente, valle tras valle, fue cayendo. Los Kalash se convertían al Islam o huían hacia las montañas más remotas hoy. Solo quedan unos 4000 Kalash, viviendo en 3 pequeños valles. Son un pueblo en peligro de extinción, luchando por mantener su identidad en un mundo que ya no tiene lugar para ellos. Cuando visitas sus aldeas, ves las cicatrices de esta larga persecución. Sus cementerios antiguos han sido profanados por vándalos que creían que estaban destruyendo símbolos paganos. Huesos y ataúdes yacen esparcidos por el suelo. Una falta de respeto inconcebible en cualquier cultura. Un anciano Kalash me explica la situación con tristeza. En sus ojos, nuestros antepasados vivieron aquí durante miles de años. Teníamos nuestros propios reyes, nuestros propios templos, nuestra propia forma de vida. Ahora somos extranjeros en nuestra propia tierra. Nuestros hijos van a escuelas donde les enseñan que nuestra religión está equivocada. Cada año, más familias se convierten al Islam porque es más fácil. Dentro de unas generaciones, quizás ya no existiremos. Le pregunto si ha oído hablar de Shangri-La, del paraíso perdido que muchos buscan en estas montañas Andrés. Suavemente. Los extranjeros siempre vienen buscando el paraíso, pero no entienden. El paraíso no es un lugar que encuentras, es un lugar que creas. Nosotros teníamos nuestro paraíso aquí, en estos valles, y lo hemos ido perdiendo poco a poco. Sus palabras se quedan conmigo mientras continúo mi viaje hacia el este. Si Shangri-La existe en algún lugar, claramente no es aquí, en este valle de belleza trágica. Debo seguir buscando para encontrar Shangri-La. Hay que recorrer uno de los caminos más extraordinarios y peligrosos jamás construidos por manos humanas, la autopista del Karakorum. Esta carretera de 1300 kilómetros conecta a Pakistán con China a través de algunas de las montañas más altas y más implacables del planeta. La autopista fue construida entre 1959 y 1979 como un proyecto conjunto entre Pakistán y China. Más de 800 trabajadores pakistaníes y 200 chinos murieron durante su construcción, víctimas de avalanchas, deslizamientos de tierra, caídas y las condiciones extremas de trabajo a gran altitud. Hay quien dice que cada kilómetro de esta carretera costó una vida humana. El viaje comienza en Peshawar, la antigua ciudad fronteriza de Pakistán. Peshawar tiene más de 2000 años de historia. Por aquí pasaron los ejércitos de Alejandro Magno, los peregrinos budistas chinos que viajaban a la India, las caravanas de la ruta de la seda cargadas de especias y telas preciosas, y los espías británicos y rusos del gran juego del siglo XIX. Hoy, Peshawar es una ciudad caótica y fascinante. Sus bazares laberínticos venden de todo, desde frutas frescas hasta rifles de fabricación artesanal. El aire está cargado con el aroma del kebab asándose. El humo de los tubos de escape y el polvo omnipresente del desierto cercano. Es aquí donde busco una copia de Horizontes Perdidos, el libro que inspiró mi viaje. Encuentro una vieja librería llamada The London Book Company, un remanente de la época colonial británica. El dependiente, un hombre mayor con gafas gruesas, me mira con curiosidad cuando le pregunto por el libro de James Hilton. Shangri-La, dice con una sonrisa cansada. Muchos extranjeros vienen buscando ese libro, y luego
van a las montañas buscando el lugar. Algunos regresan. Otros, no le pregunto qué quiere decir. Las montañas del norte no perdonan errores, explica. El clima cambia en minutos. Los caminos se derrumban. Los ríos crecen sin aviso. Cada año, turistas y aventureros desaparecen. Algunos caen en grietas de glaciares. Otros simplemente se pierden y nunca los encuentran. Sus palabras son un recordatorio sombrío de los peligros que me esperan. Pero no hay otra manera de llegar a donde necesito ir. Desde Peshawar, la carretera sube hacia el noroeste, hacia las montañas del Hindu Kush. El paisaje cambia dramáticamente en cuestión de horas. Las llanuras polvorientas dan paso a colinas verdes, luego a valles profundos, y finalmente a picos nevados que rasgan el cielo. El Hindu Kush es una extensión occidental del Himalaya, una cadena montañosa que se extiende desde Afganistán hasta el norte de Pakistán. Su nombre proviene del persa y significa Matadoj-ji Hinduis, una referencia a los esclavos hindúes que morían por millares cuando los conquistadores musulmanes los forzaban a cruzar estos pasos mortales. A medida que subimos en altitud, el aire se vuelve más delgado. A 3000 metros, comienzas a notar que te falta el aliento. A 4000 metros, hasta caminar unos pasos, se convierte en un esfuerzo. A 4700 metros, la altitud del paso de Conjerab, el punto más alto de la autopista, a -m, personas experimentan síntomas severos de mal de altura, dolores de cabeza, náuseas, confusión. Empero, antes de llegar tan alto, debemos cruzar el paso de Loari, uno de los puntos más peligrosos de todo el viaje. El paso de Loari se encuentra a 3118 metros de altitud, en la frontera entre el Hindu Kush y el Himalaya, propiamente dicho. Durante 6 meses al año, está completamente bloqueado por la nieve. Incluso en los meses cuando está abierto, las condiciones son extremadamente difíciles. A la carretera aquí se vuelve tan estrecha que solo cabe un vehículo. En algunos puntos, el asfalto da paso a grava suelta. Los precipicios caen cientos de metros hacia valles invisibles abajo, y no hay barandillas, ni señales de advertencia, ni servicios de emergencia. Cuando llegamos al paso, nos encontramos con una escena que se repite todos los días durante la temporada de otoño. 2 filas de vehículos, una subiendo y otra bajando, se han encontrado en un punto donde no hay espacio para pasar. Los conductores están fuera de sus vehículos, gritándose unos a otros, gesticulando furiosamente. Esto pasa siempre, me explica mi guía con resignación. No hay nadie que regule el tráfico, así que cuando 2 coches se encuentran, tienen que negociar quién retrocede. A veces la discusión dura horas. Eventualmente, después de mucha negociación y maniobras terriblemente peligrosas, logramos pasar. El viaje de 50 kilómetros que debería haber tomado 1 hora, nos ha llevado casi 8. Pero hay algo que hace este viaje menos tedioso. Los camiones en Pakistán. Los camioneros han convertido sus vehículos en obras de arte móvil. Cada camión está decorado con pinturas elaboradas, espejos brillantes, cadenas tintineantes, borlas de colores y caligrafía islámica. Representan paisajes de montaña, mezquitas famosas, pájaros en vuelo, tigres rugientes. Algunos tienen luces LED que parpadean en patrones complejos. Otros tienen sistemas de sonido que reproducen música a todo volumen. Esta tradición tiene sus raíces en la cultura de los camioneros del subcontinente indio. El camión es la vida de un camionero. Vive en él durante semanas mientras cruza el país, así que lo decora como decoraría su casa. Además, se cree que las decoraciones tienen propiedades protectoras. Cada imagen, cada color, cada símbolo está diseñado para mantener alejado el mal y atraer la buena fortuna. Un camionero pastún, llamado Afzal, me invita a viajar con él por un tramo de la autopista. Su camión está espectacularmente decorado, con un retrato del poeta Rumi en un panel y una vista del K2 en otro. Mi padre era camionero, me cuenta mientras navegamos por una curva especialmente peligrosa. Y su padre, antes que él. Este camión ha estado en nuestra familia por 3 generaciones. Cada año le añadimos algo nuevo. Es nuestra forma de honrar a nuestros antepasados. Le pregunto
si cree en la protección espiritual de las decoraciones. Mira, dice, señalando un amuleto que cuelga del espejo retrovisor. Estas carreteras son peligrosas. Cada día, camioneros mueren en accidentes. No puedo controlar si una roca cae sobre mi camión o si el camino se derrumba. Pero puedo hacer todo lo posible para atraer la protección divina. ¿Funciona? ¿Funciona? No lo sé, pero después de 30 años en estas carreteras, todavía estoy vivo. Así que algo debe estar funcionando. A medida que avanzamos hacia el este, entramos en una región que tiene más derecho que ninguna otra a ser considerada. La inspiración para Shangri-La, el Valle del Swat. El Swat es un lugar de belleza extraordinaria. Ríos de agua cristalina corren entre montañas cubiertas de bosques de cedros y pino. Cascadas caen desde alturas vertiginosas. El aire es fresco y puro, perfumado con el aroma de las flores silvestres que crecen en las laderas, pero la belleza natural del Swat es solo parte de su importancia. Porque aquí, hace más de 2000 años, nació una de las formas más místicas y poderosas del budismo. El budismo tántrico, el tantra budista, es una tradición esotérica que promete a sus practicantes la iluminación espiritual a través de rituales secretos, meditación intensa y prácticas que desafían las convenciones sociales. Los maestros tántricos enseñaban que el camino hacia la liberación podía encontrarse no solo en la renuncia al mundo, sino también en la transformación de las experiencias mundanas en herramientas espirituales en su época dorada. El Valle del Swat albergaba más de 1400 monasterios budistas. Peregrinos de toda Asia, de la India, del Tíbet, de China, de Corea, de Japón, venían aquí para estudiar con los grandes maestros. El Swat era considerado uno de los lugares más sagrados del mundo budista, comparable a Bodh Gaya en India, donde el Buda alcanzó la iluminación. En los monasterios del Swat eran famosos por sus bibliotecas, que contenían textos sagrados que no existían en ningún otro lugar. Sus maestros eran renombrados por sus poderes espirituales, que supuestamente incluían la capacidad de levitar, de leer mentes y de ver el futuro. Las leyendas hablaban de monjes que habían descubierto el secreto de la longevidad extrema y que vivían cientos de años en cuevas remotas de las montañas. ¿Te suena familiar? Porque esta descripción podría ser perfectamente la del monasterio de Shangri-La, en la novela de James Hilton. Un lugar remoto en el Himalaya, habitado por monjes con poderes sobrenaturales, donde se ha descubierto el secreto de la inmortalidad. Es muy posible que Hilton, que era un ávido lector de relatos de viajes y exploraciones, conociera las leyendas del Swat cuando escribió su novela. Los exploradores británicos del siglo XIX habían documentado extensamente la historia budista de la región. Sus informes describían ruinas de monasterios que una vez habían sido magníficos, estatuas de Buda que desafiaban la imaginación y historias locales sobre santos que habían vivido siglos han. Pero cuando visitas el Swat hoy, lo que encuentras es una tragedia. El Islam llegó al Valle del Swat en el siglo XI, traído por conquistadores turcos y afganos. La transición fue violenta. Los monasterios budistas fueron destruidos o convertidos en mezquita. Los monjes fueron expulsados o asesinados. Las bibliotecas que contenían conocimientos acumulados durante 1000 años fueron quemadas. Los siguientes siglos trajeron más destrucción. Cada nueva ola de conquistadores musulmanes veía las reliquias budistas como símbolos de idolatría que debían ser eliminados. Las estatuas de Buda fueron decapitadas o destruidas. Los relieves esculpidos en piedra fueron martillados hasta quedar irreconocibles. Cuando los británicos llegaron a la región en el siglo XIX, encontraron solo ruinas de lo que había sido una de las civilizaciones budistas más brillantes del mundo. Arqueólogos británicos excavaron docenas de sitios, descubriendo tesoros artísticos de incalculable valor. Muchos de estos tesoros fueron llevados a museos en Londres, donde permanecen hasta hoy. Lo que quedó en el Swat ha seguido deteriorándose. Camino por un sitio arqueológico donde una vez se alzaba un gran monasterio. Las paredes de piedra están cubiertas de grafiti. Botellas de plástico y bolsas de basura se acumulan
entre las ruinas, y donde una vez había estatuas de Buda con expresiones serenas de iluminación. Ahora solo hay nichos vacíos con las piedras dañadas han. Pero lo más doloroso es ver lo que ha reemplazado a estas imágenes sagradas. Sobre las piedras antiguas, alguien ha pegado carteles publicitarios de Coca-Cola y jabón para la ropa. El consumismo occidental ha llenado literalmente el vacío dejado por la destrucción del arte budista. Un guardián del sitio, un hombre mayoere que ha trabajado aquí durante décadas, me explica la situación. En el Islam, está prohibido representar figuras humanas. Dice, para muchos musulmanes locales, estas estatuas eran ofensivas. Durante generaciones las han destruido sistemáticamente, y el gobierno no tiene dinero ni voluntad para proteger lo que queda. Le pregunto si lamenta la pérdida de este patrimonio. Hace una pausa larga antes de responder. Yo nací musulmán y moriré musulmán, dice finalmente, pero también soy del Swat. Esta era la historia de mi tierra antes de que el Islam llegara. Cuando destruyes la historia, destruyes parte de ti mismo. Mis antepasados, hace 1000 años, quizás eran budistas. ¿Quién sabe? Ahora, nunca lo sabremos. El Valle del Swat tiene otra historia más reciente que contar. En los años 1960 y 1970, este lugar fue una parada importante en el famoso Hippie Trail, la ruta que seguían los jóvenes occidentales desde Europa hasta Nepal en busca de iluminación espiritual, aventura y, para ser honestos, drogas baratas. En miles de hippies pasaron por el Swat durante esos años. Llegaban en autobuses destartalados, pintados con flores y símbolos de paz. Acampaban junto a los ríos, fumaban hachís con los locales y buscaban gurús que les enseñaran los secretos del universo. Un anciano llamado Mohammed recuerda bien esa época. En aquellos años dirigía una pensión que atendía exclusivamente a hippies occidentales. Eran tiempos locos, recuerda con una sonrisa nostálgica. Los hippies eran buena gente, pacíficos, pero no entendían nuestra cultura. Las mujeres mostraban las piernas, lo cual es muy malo en el Islam. Los hombres llevaban el cabello largo como mujeres, caminaban descalzos por las calles. La gente del pueblo no sabía qué pensar de ellos. Le pregunto qué pasó con los hippies. Se fueron cuando las cosas se pusieron difíciles, dice encogiéndose de hombros. En los años 80 hubo guerras en Afganistán. Los caminos se volvieron peligrosos, y Pakistán se volvió más estricto con el Islam. El gobierno cerró los lugares donde vendían alcohol y drogas. Ya no era tan divertido venir aquí. Los hippies desaparecieron del Swat hace más de 40 años, pero dejaron un legado extraño. Algunos de los ancianos del valle todavía recuerdan canciones de los Beatles que les enseñaron los visitantes occidentales, y en los bazares ocasionalmente encuentras viejas camisetas con símbolos de paz o referencias a Woodstock, remanentes de una era que parece pertenecer a otro universo. En medida que subimos más alto por la autopista del Karakorum, el mundo comienza a cambiar de maneras sutiles, pero profundas. Las mezquitas se vuelven menos frecuentes. Los imanes con sus llamadas a la oración dan paso a algo mucho más antiguo. Entramos en una región donde el Islam coexiste incómodamente con creencias que datan de miles de años antes de que Mahoma naciera. Los habitantes de estas altas montañas creen en un mundo poblado por espíritus. No son los genios del folclore árabe ni los ángeles de la teología islámica. Son algo más antiguo, más salvaje, más conectado con la tierra y las rocas y el agua y el viento. Los llaman peris o hadas. Pero estas no son las hadas delicadas de los cuentos europeos. Son espíritus poderosos y caprichosos que habitan en las nieves perpetuas de las montañas más altas. Pueden bendecir a quienes les complacen con buena salud, cosechas abundantes y protección contra los peligros. Pero también pueden maldecir a quienes les ofenden, trayendo enfermedad, locura y muerte para comunicarse con estos espíritus. Los habitantes de las montañas recurren a especialistas espirituales llamados biten o chamanes. Estos hombres y mujeres tienen la capacidad de entrar en trance y viajar al mundo de los espíritus, donde pueden negociar con las hadas en nombre de sus comunidades
Tengo la oportunidad de presenciar una de estas ceremonias en un pequeño pueblo colgado de una ladera a más de 2.500 metros de altitud. El motivo de la ceremonia es un anciano enfermo. Ha estado sufriendo dolores terribles durante semanas, y los médicos convencionales no han podido ayudarlo. Su familia sospecha que está bajo la influencia de una maldición. Un hechizo maligno lanzado por un enemigo, el chamán, llega cuando el sol comienza a ponerse. Es un hombre de mediana edad, con ojos intensos y una barba canosa. Viste ropas simples, sin los adornos elaborados que uno podría esperar de un especialista ritual. Pero hay algo en su presencia, una intensidad tranquila, que hace que todos en la habitación le presten atención a Ang. La ceremonia comienza con la quema de hojas de enebro. El humo aromático llena la pequeña habitación mientras el chamán inhala profundamente. El enebro es sagrado en estas montañas. Se cree que su humo tiene propiedades purificadoras y que facilita la comunicación con el mundo espiritual gradualmente. La respiración del chamán se vuelve más profunda, más rítmica. Sus ojos se cierran. Su cuerpo comienza a balancearse. Está entrando en trance. Lo que sucede a continuación es difícil de describir. El chamán comienza a hablar en una voz que no parece la suya, más aguda, más rápida. Sus palabras son en un dialecto antiguo, que solo los ancianos del pueblo parecen entender completamente. Sus manos tiemblan. El sudor brota de su frente. A pesar del frío de la noche, de repente, el chamán se levanta y corre fuera de la casa. Todos lo siguen, iluminando el camino con lámparas de aceite. El chamán va directamente a un punto específico en el suelo, cerca de la entrada de la casa del enfermo. Comienza a cavar con sus manos desnudas, arañando la tierra con urgencia. ¿Cómo sabe dónde cavar? ¿Qué lo guía hacia este punto exacto? Nadie puede explicarlo. Pero después de varios minutos de excavación frenética, encuentra algo. Es un pequeño paquete envuelto en tela sucia. Cuando lo abre, encontramos dentro un fragmento de hueso humano, unos cabellos y un trozo de papel con escritura árabe. Es un talismán de magia negra, un hechizo diseñado para causar sufrimiento a quien vive sobre él. El chamán explica que alguien, probablemente un enemigo del anciano enfermo, colocó este maleficio bajo su puerta. La maldición ha estado drenando su fuerza vital, causando sus misteriosos dolores. Ahora que ha sido descubierta y retirada, el anciano debería comenzar a recuperarse. El chamán realiza un ritual de purificación sobre el talismán maligno, quemándolo mientras recita oraciones en el dialecto antiguo. El humo se eleva hacia el cielo nocturno, llevándose, según la creencia local, la energía negativa del hechizo. Dicen que, unos días después, el anciano efectivamente comenzó a mostrar signos de mejora. ¿Fue porque se eliminó la maldición? ¿O fue el efecto placebo de creer que la maldición había sido eliminada? No puedo decirlo con certeza, pero en estas montañas, la distinción entre fe y realidad es mucho más borrosa de lo que estamos acostumbrados en el mundo occidental. Al día siguiente, el mismo chamán realiza otra ceremonia, esta vez para toda la aldea. Es el momento de consultar a las hadas de las montañas sobre lo que deparará el próximo año. ¿Habrá buenas cosechas? ¿Llegará el invierno temprano o tarde? ¿Habrá enfermedades o desastres naturales? Esta ceremonia es más elaborada y más pública. Todo el pueblo se reúne en un espacio abierto frente al santuario local. El humo de enebro es aún más denso. El chamán entra en un trance aún más profundo, esta vez cuando los espíritus hablan a través de él. Su cuerpo se contorsiona de maneras que parecen físicamente imposibles. Su rostro cambia de expresión rápidamente, pasando de la alegría al terror, de la calma a la furia. Es como si diferentes entidades estuvieran poseyéndolo sucesivamente, cada una con su propia personalidad. Los ancianos del pueblo escuchan atentamente, interpretando cada palabra, cada gesto. Al final, suspiran con alivio. Los mensajes de las hadas son favorables. El próximo año será bueno. Las cosechas serán abundantes. El invierno será duro, pero sobrevivible. Como conclusión de la ceremonia, sacrifican una cabra. La sangre del animal es considerada una ofrenda para las hadas, un pago por su protección. En un momento que me resulta difícil de presenciar, el chamán
Todavía en trance, agarra la cabeza de la cabra recién sacrificada y bebe su sangre directamente cuando el trance finalmente se disipa. El chamán parece exhausto, vaciado, apenas puede mantenerse en pie. Los aldeanos lo ayudan a sentarse y le dan agua. Gradualmente vuelve a ser el hombre normal que conocí el día anterior. Estas ceremonias me hacen pensar en las descripciones de Shangri-La en la novela de Hilton. En el libro, los monjes del monasterio tenían poderes espirituales extraordinarios, incluyendo la telepatía y la capacidad de curación. ¿Podrían las tradiciones chamánicas de estas montañas haber inspirado, al menos en parte, esas descripciones? Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí sé es que aquí, en las alturas del Himalaya, el mundo espiritual se siente mucho más cercano, mucho más real, que en cualquier otro lugar que haya visitado. Continuando por la autopista del Karakorum, llegamos a la ciudad de Gilgit. Es un lugar poco conocido fuera de Pakistán, pero tiene una importancia histórica y cultural que pocos lugares pueden igualar a Gilgit. Se encuentra en la confluencia de tres de las cadenas montañosas más grandes del mundo, el Himalaya, el Karakorum y el Hindu Kush. Desde aquí, puedes ver picos que superan los 7000 metros en tres direcciones diferentes. Es, literalmente, el centro del techo del mundo, pero Gilgit es famoso por algo más que sus montañas. Este es el hogar del deporte más aristocrático del mundo, el polo. Cuando piensas en polo, probablemente imaginas campos verdes, perfectamente cuidados, en Inglaterra o Argentina, con jugadores millonarios en caballos de pura sangre que cuestan más que una casa. Pero el polo no nació en los clubes exclusivos de la élite, nació aquí, en las montañas polvorientas de Asia Central, como un juego de guerreros. La palabra polo viene del idioma Balti, la lengua de esta región, y significa simplemente pelota. El juego original era muy diferente de la versión refinada que se juega hoy en los clubes de élite. Era salvaje, caótico, violento. No había reglas claras. Los equipos podían tener docenas de jugadores. Los partidos duraban horas, a veces día. Y los heridos, incluso los muertos, no eran infrecuentes. El polo era originalmente un entrenamiento para la guerra. Los jinetes de las estepas asiáticas necesitaban ser capaces de cabalgar a toda velocidad mientras manejaban armas, esquivaban obstáculos y coordinaban con sus compañeros. El polo desarrollaba exactamente estas habilidades. Un guerrero que dominaba el polo estaba listo para la batalla. Cuando los oficiales británicos llegaron a esta región en el siglo XIX, quedaron fascinados por el juego. Lo llevaron de vuelta a Inglaterra, donde lo civilizaron con reglas estandarizadas y lo convirtieron en el deporte de la aristocracia. De Inglaterra, el polo viajó a Argentina, Estados Unidos y eventualmente a todo el mundo. Pero aquí en Gilgit, el polo nunca fue civilizado. El juego que se practica hoy es esencialmente el mismo que se practicaba hace 1000 años. Tengo la oportunidad de ver un partido, y es un espectáculo asombroso. El campo está en un valle entre montañas, un rectángulo de tierra apisonada lleno de polvo. No hay césped verde, ni gradas elegantes, ni patrocinadores corporativos, solo las montañas, el cielo azul y los jugadores en los caballos. Aquí no son de pura sangre, son una raza local, pequeños pero increíblemente resistentes, acostumbrados a la altitud y al terreno difícil. Los jinetes no llevan uniformes elegantes, sino ropas tradicionales de la región, al shalwar kameez, chalecos bordados, gorros de lana. Cuando el partido comienza, la violencia es inmediata e intensa. Los jugadores se lanzan hacia la pelota con un abandono temerario, sin importarles las colisiones. Los caballos chocan entre sí, los jinetes se golpean con sus mazos. A veces accidentalmente, a veces no. El polvo se eleva en nubes densas que oscurecen el campo. No hay árbitros, o al menos ninguno que pueda imponer su autoridad. Las disputas se resuelven gritando, a veces con puños. Cuando un jugador cae de su caballo, el juego continúa sin detenerse. Si está herido, sus compañeros lo arrastran fuera del campo y siguen jugando. Es caótico, es violento, es peligroso y es absolutamente emocionante. Después del partido, uno de los jugadores me invita a probar. No tengo experiencia en polo,
pero he montado a caballo toda mi vida, así que acepto con más confianza de la que debería tener. Es un desastre. El caballo es rápido y ágil, pero no responde a mis señales de la manera que estoy acostumbrado. El mazo de polo es largo e incómodo. La pelota parece esquivarme deliberadamente. Después de varios intentos fallidos de golpearla, caigo del caballo en una nube de polvo y risa general. Los locales son amables con mi torpeza. Me ayudan a levantarme, sacuden el polvo de mi ropa y me aseguran que nadie nace sabiendo jugar polo. Pero cuando les pregunto por qué este deporte es tan importante para ellos, sus respuestas son reveladoras. El polo es nuestra historia, dice un jugador mayor que ha competido durante más de 40 años. Nuestros antepasados jugaban en estos mismos campos. Sus antepasados antes que ellos. Cuando jugamos, estamos conectados con todos los que jugaron antes que nosotros. Es una forma de honrar a nuestros muertos. Le pregunto si cree en Shangri-La, en el paraíso perdido que muchos buscan en estas montañas. Mira alrededor, responde, señalando las montañas que nos rodean. ¿No es esto suficiente paraíso? Tenemos nuestra tierra, nuestros caballos, nuestro juego, tenemos a nuestras familias y nuestras tradiciones. ¿Qué más necesitamos? Sus palabras me hacen reflexionar. Quizás la búsqueda de Shangri-La es, en cierto sentido, una búsqueda equivocada. Quizás estamos buscando afuera lo que solo podemos encontrar dentro. Pero todavía tengo un destino más que visitar antes de sacar conclusiones. Seguimos subiendo por la autopista del Karakorum, cada vez más cerca de la frontera con China. El paisaje se vuelve cada vez más extremo, más hostil, más hermoso. Los glaciares se derraman por los valles como ríos congelados. Los picos nevados brillan con una luz casi sobrenatural, y entonces llegamos a un lugar que representa, mejor que ningún otro, lo que Shangri-La significaba para la imaginación victoriana. Es un fuerte británico del siglo XIX. Construido en una cresta rocosa, con vistas a un valle que se extiende hacia el este hasta donde alcanza la vista. En la época del Rush británico, este era literalmente el fin del mundo conocido. Más allá de estas montañas estaba el misterio. El gran vacío, como lo llamaban los cartógrafos bajo las murallas de este fuerte, me explica un guía local. Estaba el mundo conocido en ciudades, carreteras, civilización, orden imperial. Más allá estaba lo desconocido, en tierras que ningún occidental había mapeado, pueblos que ningún europeo había contactado, peligros que nadie podía predecir. Es fácil entender por qué la idea de Shangri-La capturó la imaginación de la época. En un mundo que estaba siendo rápidamente mapeado, industrializado, conectado por ferrocarriles y telégrafos, todavía existían lugares como este. Lugares donde lo imposible parecía posible. Cuando James Hilton escribió Horizontes Perdidos en 1933, estos valles todavía eran en gran parte inexplorados. Era perfectamente concebible que en algún rincón remoto de estas montañas existiera un valle oculto, habitado por monjes inmortales. El mundo todavía tenía espacio para el misterio hoy. Por supuesto, sabemos más. Satélites han mapeado cada centímetro de estas montañas. Expediciones han escalado todas las cumbres importantes. Carreteras como la autopista del Karakorum han conectado incluso los valles más remotos con el mundo exterior. Pero el sueño de Shangri-La persiste y ahora voy a visitar el lugar que más derecho tiene a ser considerado la inspiración para el mito. El Valle de Hunza es uno de los lugares más extraordinarios del planeta, situado a altitudes que van desde los 2.400 hasta los más de 7.000 metros. Es un oasis de verdor en medio de un paisaje de roca y hielo. Los cerezos florecen en primavera, cubriendo el valle de un manto blanco y rosa. Los albaricoques maduran en verano, tan abundantes que los locales no pueden comerlos todos y dejan que caigan al suelo, para convertirse en fertilizante. Los canales de irrigación, construidos hace siglos con técnicas que todavía no entendemos completamente, llevan el agua de los glaciares a los campos de cultivo. Pero lo que hizo famoso a Hunza en el mundo occidental no fueron sus paisajes, fueron sus ancianos en los años 1960
y 1970. Periodistas y científicos visitaron Unza y regresaron con historias asombrosas. Encontraron personas que afirmaban tener 120, 130, incluso 140 años de edad. Ancianos que todavía trabajaban en los campos, que subían montañas, que jugaban con sus bisnietos. Personas que parecían haber descubierto el secreto de la longevidad a las revistas de la época. Publicaron artículos sobre el milagro de Unza. Empresas de alimentos saludables comenzaron a vender agua de Hansa y semillas de albaricoque de Unza como suplementos milagrosos. Libros con títulos como El secreto de los Unza prometían revelar cómo vivir hasta los 120 años con una dieta de frutas y verduras cultivadas en este valle mágico. ¿Era verdad? La respuesta es complicada. Estudios posteriores revelaron que muchas de las afirmaciones sobre la longevidad extrema de los Hunza eran exageraciones. En una cultura sin registros escritos de nacimiento, era fácil para los ancianos inflar sus edades. Un hombre de 80 años que decía tener 120 no estaba necesariamente mintiendo. Simplemente no sabía exactamente cuántos años tenía. Pero también es cierto que los Hunza, como población, eran notablemente saludables para su época. Tenían tasas muy bajas de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Sus ancianos permanecían activos y mentalmente agudos hasta edades avanzadas. Algo en su estilo de vida, ya sea la dieta, el ejercicio constante de vivir en las montañas, el aire limpio o la comunidad cohesionada, estaba produciendo resultados positivos a hoy. Hunza ha cambiado. La autopista del Karakorum trajo la modernidad en tiendas de comida rápida, televisión, teléfonos móviles, comida procesada. Las generaciones jóvenes ya no trabajan en los campos. Las enfermedades del mundo moderno han comenzado a aparecer. El milagro de Hunza está desapareciendo ante nuestros ojos, pero todavía hay lugares en Hunza donde puedes sentir lo que debió haber sido antes de que llegara la modernidad. Y uno de esos lugares es un fuerte antiguo que se alza en la cabecera del Vallan. El fuerte de Voltet fue construido en el siglo XV por la familia real de Unza. Es un edificio extraordinario, construido en la ladera de la montaña con técnicas que combinan influencias tibetanas y centroasiáticas. Sus muros blancos y sus marcos de madera tallada lo hacen parecer sacado de un cuento de hadas, aun cuando James Hilton describió Shangri-La. Escribió a primera vista, era un espectáculo extraño y casi increíble. Un grupo de pabellones se aferraba a la ladera de la montaña con la delicadeza casual de pétalos de flores clavados en una grieta. Cuando veo el fuerte de Baltit, no puedo evitar pensar que esta descripción podría aplicarse perfectamente. El edificio parece flotar en la ladera, desafiando la gravedad y la lógica. Desde sus terrazas, las vistas del valle son de una belleza que quita el aliento en camino por los pasillos del fuerte, ahora convertido en museo. Las habitaciones están decoradas con artefactos de siglos pasados, en armas antiguas, vestimentas reales, instrumentos musicales. Las ventanas enmarcan vistas del valle que parecen pinturas en el libro de Hilton. Los visitantes de Shangri-La siempre tenían la sensación de estar siendo observados, de que los monjes y otros residentes nunca tenían más que una presencia física débil, casi fantasmal. Mientras recorro este edificio vacío, tengo una sensación similar. Es como si los fantasmas de todos los que vivieron aquí todavía persistieran. Observando desde las sombras, la historia cuenta que cuando una princesa de Hansa se casó con un príncipe tibetano en el siglo XV, artesanos del Tíbet vinieron a construir este fuerte como regalo de bodas. Trabajaron durante años, tallando cada detalle con un cuidado que hoy nos parece imposible. El resultado es un edificio que combina la robustez necesaria para sobrevivir a los inviernos himalayas con una elegancia que no esperarías encontrar tan lejos de cualquier centro de civilización. ¿Fue este el lugar que inspiró a James Hilton? Había oído historias sobre este fuerte, sobre este valle, que plantaron la semilla de Shangri-La en su imaginación. Mientras reflexiono sobre estas preguntas en una terraza con vistas al valle, recibo una visita inesperada. Un hombre mayo sube las escaleras hacia donde estoy sentado. Camina con la facilidad de alguien acostumbrado a las alturas. A pesar de que debe tener al menos 70 años, se presenta como Begam,
el custodio del fuerte. Ha vivido en Hansa toda su vida, y antes que él, su padre y su abuelo también cuidaron de este edificio. Conoce cada piedra, cada historia, cada secreto del lugar. Le pregunto sobre la historia del fuerte, y me cuenta sobre los reyes que gobernaron Hunza durante siglos, sobre las intrigas y batallas, sobre las alianzas matrimoniales con el Tíbet y otros reinos vecinos. Es un narrador cautivador, y sus historias hacen que el pasado cobre vida. Pero lo que realmente quiero saber es sobre Shangri-La. Le pregunto si conoce la conexión entre este lugar y el mito creado por James Hilton. Begum sonríe, como si esta fuera una pregunta que ha respondido muchas veces antes de que llegaran los británicos. Comienza, Hunza era un reino independiente. Teníamos nuestro propio rey, nuestras propias leyes, nuestra propia forma de vida. Estábamos completamente aislados del mundo exterior. Las montañas nos protegían de los invasores. Solo había un camino de entrada, y era fácil de defender. Los británicos llegaron en 1891. Continúa, tenían miedo de que los rusos pudieran usar estos valles para invadir la India, así que enviaron tropas para tomar el control. Hubo una batalla aquí mismo, justo debajo de donde estamos sentados. Muchos hombres de Hunza murieron defendiendo su reino. Le pregunto específicamente sobre James Hilton, el autor de Horizontes Perdidos. El libro fue escrito en 1933. Dice Begum pensativamente. En esa época, algunos británicos habían visitado Hunza. Escribieron sobre lo que vieron en un valle hermoso. Gente saludable que vivía vidas largas. Un fuerte que parecía sacado de otro mundo. Es posible que Hilton leyera estos relatos. Es posible que usara Hunza como inspiración para su Shangri-La. ¿Cree que Hilton vino aquí en persona? Pregunto en Begum. Se encoge de hombros. No hay ningún registro de que lo hiciera, pero tampoco hay registro de muchas cosas que sucedieron en esa época. Los caminos eran difíciles. Los viajeros a menudo venían sin anunciarse. ¿Quién sabe? Quizás un joven escritor inglés visitó este valle hace 90 años y se llevó el sueño de Shangri-La con él. Hay algo en la manera en que Begum habla que me hace pensar que él mismo cree en esta conexión. Aunque sea demasiado diplomático para afirmarlo, categóricamente le pregunto qué significa Shangri-La para él. Para los occidentales, responde después de una pausa. Shangri-La es un lugar que buscar, una meta que alcanzar. Pero para nosotros, los que vivimos aquí, Shangri-La no es un lugar, es una forma de vivir. Es la paz de saber que perteneces a algún lugar. Es la conexión con tus antepasados y con la tierra que te sustenta. Es el contentamiento de tener lo suficiente, ni más ni menos. Los turistas vienen aquí esperando encontrar el paraíso. Continúa. Pero el paraíso no es algo que encuentras. Es algo que creas. Y a veces, cuando estás demasiado ocupado buscando el paraíso, te pierdes el paraíso que ya tienes. Sus palabras se quedan conmigo mientras el sol comienza a ponerse sobre las montañas. Las cumbres nevadas se tiñen de rosa, luego de naranja, luego de púrpura. Es uno de los espectáculos más hermosos que he visto en mi vida, y en ese momento, mientras la luz del día se desvanece sobre el valle de Hunza, comienzo a entender lo que Begum quiere decir. He viajado miles de kilómetros para llegar aquí. He cruzado pasos de montaña que amenazan con la muerte a cada curva. He conocido tribus que llevan la sangre de conquistadores antiguos. He presenciado rituales chamánicos que no han cambiado en 1000 años. He visto la belleza y la tragedia de un mundo que está desapareciendo rápidamente. Y ahora, al final de mi viaje, me pregunto, ¿encontré Shangri-La? La respuesta honesta es que no. No encontré un valle oculto habitado por monjes inmortales. No encontré la fuente de la juventud que Alejandro Magno buscó hace 2 milenios. No encontré el paraíso perfecto descrito en la novela de James Hilton. Pero quizás eso está bien, porque lo que encontré es, en cierto sentido, más valioso. Encontré lugares de belleza extraordinaria que desafían la descripción. Encontré personas cuya hospitalidad y sabiduría me humillaron. Encontré tradiciones antiguas que todavía florecen en un mundo que cambia demasiado rápido. Encontré momentos de paz perfecta,
de conexión profunda con el paisaje y con la historia. Emprendí este viaje sabiendo que Shangri-La era la invención de un maestro narrador. James Hilton nunca afirmó haber descubierto un lugar real. Su genio fue capturar algo que todos necesitamos: la esperanza de que en algún lugar, quizás más allá del próximo horizonte, existe un lugar donde los problemas del mundo no pueden alcanzarnos. Escribió Horizontes Perdidos en un momento en que el mundo estaba al borde del abismo. La Gran Depresión había destruido la economía mundial. Los fascismos estaban surgiendo en Europa. Todos podían sentir que otra guerra terrible se acercaba. La gente necesitaba desesperadamente creer que existía un refugio, un lugar de paz eterna que sobreviviría a todas las catástrofes. Shangri-La fue esa esperanza hecha literatura, y la necesidad de esa esperanza no ha desaparecido. Hoy enfrentamos nuestras propias crisis: el cambio climático, las pandemias, los conflictos políticos, la sensación de que el mundo se está fragmentando, y todavía soñamos con Shangri-La, con un lugar donde todo esté bien, donde podamos escapar de nuestros miedos y encontrar paz. Pero quizás la lección más profunda de mi viaje es que Shangri-La no es un lugar que puedas encontrar en un mapa. No está escondido en algún valle del Himalaya, esperando a ser descubierto. No puedes comprar un boleto de avión hacia Shangri-La. Shangri-La es un estado mental. Es la paz interior que encontramos cuando dejamos de correr y comenzamos a estar presentes. Es la conexión que sentimos cuando pertenecemos a una comunidad. Es la satisfacción de tener lo suficiente, de no necesitar siempre más en los Kailash, con toda su pobreza y persecución. Tienen su Shangri-La en sus tradiciones ancestrales. Los jugadores de polo de Gilgit tienen su Shangri-La en el viento sobre sus rostros mientras cabalgan. Los aldeanos que consultan con los chamanes tienen su Shangri-La en su fe en lo invisible. El viejo guardián del fuerte tiene su Shangri-La en las historias de sus antepasados, y yo, mientras el último rayo del sol desaparece detrás de las montañas del Karakorum, me doy cuenta de que he tenido Shangri-La todo el tiempo. Estaba en cada amanecer que presencié sobre los glaciares, en cada taza de té que compartí con desconocidos que se convirtieron en amigos. En cada momento de asombro ante la grandeza de estas montañas imposibles, James Hilton escribió que cada uno de nosotros necesita un Shangri-La al que escapar, aunque sea solo en nuestra imaginación. Un lugar de esperanza, un refugio seguro de las dificultades del mundo. Pero quizás no necesitamos escapar a ningún lugar. Quizás solo necesitamos abrir los ojos a la belleza que ya nos rodea. Quizás el verdadero Shangri-La está dentro de nosotros mismos, esperando a que lo descubramos. Ese es el secreto que estas montañas me enseñaron, y es un secreto que me llevaré conmigo para siempre. Y así termina mi viaje hacia el techo del mundo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por algunas de las regiones más extraordinarias y menos conocidas del planeta en sí. ¿Te ha gustado este documental? Te pido que le des like al video y lo compartas con alguien que ame los viajes, la historia y los misterios del mundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Cada semana exploramos lugares perdidos, civilizaciones olvidadas y los secretos más fascinantes de la historia humana. Y déjame un comentario diciéndome: ¿qué es Shangri-La para ti? ¿Tienes un lugar, real o imaginario, donde encuentras paz? Me encantaría leer sus respuestas. Hasta el próximo viaje. Cuídense mucho.